La mayoría de lo que crees sobre los piratas es mentira. No enterraban tesoros como en las películas. No todos usaban la misma bandera y muchos de ellos ni siquiera querían ser piratas al principio. La historia real no es romántica, es mucho más incómoda, porque en el océano un error no significaba perder dinero, significaba desaparecer sin que nadie supiera tu nombre. En este video vas a descubrir cómo vivían realmente los piratas y por qué la verdad es mucho más interesante y mucho más peligrosa que la ficción. Uno de los detalles más famosos de los piratas es el parche en el ojo, y casi todo el mundo asume que era porque habían perdido un ojo en combate, pero la realidad es mucho más práctica que eso. En los barcos antiguos, la diferencia entre la luz intensa de la cubierta y la oscuridad del interior era brutal, y cuando alguien bajaba rápidamente, sus ojos quedaban completamente inútiles durante varios segundos, lo que en medio de un abordaje podía significar la muerte inmediata. Por eso, algunos piratas utilizaban el parche para mantener un ojo adaptado a la oscuridad, de modo que al entrar en el interior del barco, simplemente cambiaban el parche de ojo y podían ver al instante, lo que les daba una ventaja decisiva frente a cualquier enemigo. Esto demuestra que los piratas no sobrevivían por suerte, sino porque se adaptaban mejor que los demás. Y ya que estamos hablando del parche en el ojo, hay otro mito muy famoso que probablemente también creías. La imagen clásica del pirata incluye no solo un parche, sino también una pierna de madera o un gancho en lugar de una mano, como si todos hubieran perdido partes del cuerpo en combate y aún así siguieran luchando como si nada. Pero la realidad es mucho menos cinematográfica y mucho más brutal. En esa época, perder un brazo o una pierna no te convertía en un pirata más interesante. En muchos casos, significaba directamente morir. No existían antibióticos y una herida podía infectarse rápidamente, provocando fiebre, dolor intenso y finalmente la muerte. Y aunque alguien lograra sobrevivir, todavía quedaba un problema bastante evidente. Un pirata que no puede moverse bien o que no puede pelear, simplemente no puede hacer su trabajo. Porque en el mar nadie te paga por parecer peligroso. Tienes que serlo de verdad. Por eso la mayoría de los piratas con piernas de madera o ganchos que vemos hoy no vienen de la historia real, vienen del cine y de las novelas. En la vida real, muchos piratas no sobrevivían lo suficiente como para convertirse en leyenda. Cuando imaginamos piratas, pensamos en una bandera negra con una calavera, pero en realidad existían dos señales principales, y cada una transmitía un mensaje muy claro. La bandera negra era una advertencia, una forma de decir que aún podías rendirte y salvar tu vida, mientras que la bandera roja indicaba todo lo contrario. No habría piedad, no habría prisioneros y la violencia sería inevitable. Capitanes como Blackbeard entendían perfectamente el poder del miedo y utilizaban estas banderas como una herramienta psicológica, ya que en muchos casos lograban que sus enemigos se rindieran antes de que comenzara la batalla. En el mar no siempre ganaba el más fuerte, sino el que sabía hacer que el otro tuviera miedo primero. Y lo más curioso de todo es que muchos piratas nunca quisieron ser piratas. Para entender esto, hay que mirar la vida de los marineros, porque la marina era uno de los trabajos más duros del mundo en esa época, con castigos brutales, salarios miserables y condiciones que hoy serían inaceptables. Muchos hombres eran reclutados a la fuerza y no tenían ninguna posibilidad real de abandonar ese estilo de vida. En contraste,
Los piratas ofrecían algo inesperado, un sistema más flexible, donde el botín se repartía de forma más justa y donde incluso se podían votar decisiones importantes. Un ejemplo claro es Black Bart, quien fue capturado en 1719 y obligado a unirse a una tripulación pirata, pero después de aproximadamente 6 semanas observando cómo funcionaban las cosas, decidió quedarse voluntariamente. Cuando el capitán murió, la tripulación lo eligió como líder y en pocos años capturó más de 400 barcos, convirtiéndose en uno de los piratas más exitosos de la historia. A veces, el mayor peligro no era convertirse en pirata, sino descubrir que ya no querías dejar de serlo. Las historias hablan de cofres llenos de oro enterrados en islas secretas, pero en la realidad, hacer eso era casi siempre una mala idea. El caso de Captain William Kidd lo demuestra claramente, ya que enterró parte de su tesoro con la esperanza de negociar su libertad, pero ese mismo tesoro terminó siendo utilizado como prueba en su contra. En otros casos, ocultar riquezas podía ser aún más peligroso, porque piratas como Roch Brasiliano eran conocidos por su brutalidad y no dudaban en utilizar la tortura para encontrar dinero escondido. Incluso figuras como Francis Drake operaban en un entorno donde la riqueza cambiaba constantemente de manos por la fuerza. Por eso, muchos piratas preferían gastar todo rápidamente, porque en su mundo guardar riqueza era casi tan peligroso como perderla. Aunque el oro suena impresionante, en medio del océano no siempre servía de mucho si no tenías agua o comida. Muchos ataques piratas no eran para hacerse ricos, sino para conseguir lo básico: agua potable, alimentos, ropa y materiales necesarios para sobrevivir. Esto cambia completamente la imagen que tenemos de ellos, porque deja de ser una historia sobre tesoros y se convierte en una historia sobre supervivencia en uno de los entornos más hostiles del mundo. En el mar no ganaba el más rico, ganaba el que lograba vivir un día más. Al final, los piratas no eran como nos enseñaron, no eran héroes ni villanos simples, sino personas atrapadas en un mundo donde cada decisión podía ser la última. Y ahora que sabes la verdad, la pregunta es simple: ¿cuál de estos mitos creías tú y cuál te sorprendió más?